Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ada y en esta ocasión te voy a platicar acerca de un mito que está bastante extendido, que habla de que no debemos cargar a nuestros bebés porque si no se malacostumbran. La gente habla del bebé como si fuera ya una personita lista para enfrentarse al mundo y que tiene que entender y tiene que adaptarse y demás a nuestra vida. Pero este mito obedece a una gran desconexión, una gran ignorancia acerca de nosotros mismos. Y te voy a platicar por qué. Cuando un ser humano nace antes de tiempo. Esto es porque a diferencia de otros mamíferos, la evolución nos permitió desarrollar más el cerebro y entonces esto nos permite nacer inmaduros y completar nuestro desarrollo fuera del vientre de nuestra mamá. Entonces, un recién nacido nace con todo inmaduro, bueno, casi todo inmaduro, pues. No ve bien, no digiere bien, no puede caminar, su sistema nervioso tampoco está maduro. Esto nos convierte en los seres más indefensos de todo el planeta. O sea, hay animales, por ejemplo, los caballos, que así los saca su mamá y así se paran y ya empiezan a caminar. Los seres humanos somos los seres que necesitamos más cuidados, porque imagínate tú que tiene que pasar un año para que entonces un niño pueda empezar a caminar por sí mismo. Esto nos obliga a que tengamos un cuidador y alguien que nos ande cargando para arriba y para abajo, como nuestros parientes los changos, ¿no? Los chimpancés, por ejemplo, pues andan cargando a sus hijos y son de una especie que se llama de acarreo. O sea, hay animales, por ejemplo, los patitos siguen a la mamá pata. Los conejitos esperan a su mamá conejita en la madriguera. Los simios cargan a sus bebés y pues de ahí venimos finalmente. Entonces te decía que la gestación externa dura aproximadamente un año fuera del vientre de mamá. Así es que necesitamos las mismas condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? El calor, el movimiento, el alimento, el contacto permanentes. Pero vamos a hablar del calor, por ejemplo. Cuando tú estás cargando a tu bebé en un rebozo, estás reproduciendo exactamente esas condiciones del vientre materno. ¿Por qué? Porque el bebé, para empezar, está calientito. Cuando nacemos y hasta los 2 años más o menos, tenemos una simbiosis con nuestra mamá. Pero en un recién nacido se ve esta conexión, esta sincronía muchísimo más. Entre más pasa el tiempo, obviamente el bebé va ganando independencia, autonomía y demás. Pero cuando es más pequeño, entonces podemos notar esto de una forma muy obvia. Cuando nacemos no regulamos bien nuestra temperatura, entonces necesitamos el cuerpo de nuestra mamá. Esto es padrísimo porque, por ejemplo, si tú dejas a un bebé sobre el pecho de su mamá, la mamá tiene un centígrado más de temperatura que el cuerpo del bebé, entonces lo calienta. Si el bebé, por ejemplo, tiene frío y ese grado centígrado no es suficiente, entonces aumenta el cuerpo de la mamá 2 grados. Y todos los demás adultos pueden tener la temperatura de ellos, pero una mamá con su bebé está en una sincronía tal que entonces su temperatura se modifica para ayudar a su bebé a que esté calientito. Entonces, cuando tú lo cargas en un rebozo, lo que estás haciendo es que está en contacto con tu cuerpo y eso te da más calorcito y se calienta el bebé y todo. Te hablaba del contacto. Cuando tú estás con un bebé pues chiquito, o sea, menor de un año, digamos, en esta gestación externa, tú lo cargas en el rebozo y está en contacto permanente y hasta dobla sus piernitas así como recién nacidito, ¿no? Y esta sensación de apretujamiento les genera seguridad, mucha calma y como el bienestar que tenían dentro. El movimiento constante que tuvimos dentro de nuestra mamá cuando ella caminaba o hacía cosas, pues este arrullo que teníamos dentro lo necesitamos también fuera. Pero la neuropsicología hace 20 años descubrió cómo los bebés que son mecidos tienen más conexiones neuronales que unos que no son mecidos. Un bebé genera conexiones neuronales entre más estímulos afectivos tiene. Entonces, uno de ellos es muy importante, el arrullo. Este arrullo te da mucha calma, ¿no? Y te ayuda a dormir, obviamente. La calidad de los abrazos, de los besos, de todo este apapacho que se le da a un bebé, determina las conexiones neuronales, o sea, como esta cantidad de nuevas conexiones que hace un bebé. Y lo podemos ver si tú checas, por ejemplo, la teoría del apego de Bowlby, googleala y vas a ver pues de qué se trató este tema del apego.
Y este investigador lo que vio es que los niños, por ejemplo, de un orfanato que están ausentes los cuidadores y no les dan como este apapacho y este besito, esta presencia, este cuerpo, lo que hacen es retardar el desarrollo neurológico y físico. A todos nos gusta que nos abracen y recibir afecto, somos seres sociales, entonces es bien importante tomar en cuenta esto, porque muchas veces el mito dice que el niño es mañoso, entonces quiere como ver quién gana, ¿no? Y entonces que lo dejes llorando y que lo dejes, que no lo cargues tanto, porque si no, no vas a poder hacer nada. Pues precisamente por esta sabiduría popular, cómo hemos criado a nuestros hijos durante miles de años. O sea, son millones de años que el ser humano tiene en la Tierra, hemos cambiado de diferente nombre, hemos evolucionado mucho en ciertas cosas, pero lo que sí hemos hecho es que la constante ha sido que las mujeres cargan a sus bebés en la espalda y así hacen absolutamente todo. En la sociedad actual, todo está orientado en la crianza de bebés hacia la separación. Entonces, lo común es ver gente que lleva a su bebé en su carriola, y lo raro es cuando una mamá está cargando a su bebé en una mochila, porque dices, ¿para qué te cansas si lo puedes traer en su carriola? Pero eso es algo que no tenemos como instalado, o sea, ese chip no lo tenemos instalado, porque ahora todo es como la libertad y la autonomía. Y estamos en un proceso donde estamos además dando a luz una mamá, no solamente un bebé. El bebé llega a revolucionar tu vida y entonces la mamá tiene que reajustar su identidad, sus rutinas, su forma de trabajar. Entonces, todo es mucho más fácil si te cuelgas a tu bebé y empiezas a hacer las cosas. Este contacto con la mamá a los bebés les genera confianza básica. Lo que sucede cuando tú dejas llorando a un niño es que además de que se estresa, le estás dando un mensaje y este mensaje no es el mejor, porque el mensaje es: no importa cuánto llores, nadie te va a hacer caso. Entonces mejor no llores, ¿no? Y esto es bien importante porque se ha demostrado cómo el primer año de vida es determinante en la vida de un ser humano. Y entonces estos mensajes se graban hasta lo más profundo. Lo que tú necesitas en ese momento es que llegue tu mamá, te sostenga, te acune, te cante, te dé besitos, te dé tu leche y demás. Y estas sensaciones de seguridad es como, si necesito, va a estar mi mamá y me va a dar paz, ¿no? Cuando hablaba sobre la gestación externa, sobre que teníamos alimento permanente, pues hay que ver lo que da la placenta. La placenta alimenta al bebé no de forma así, de que ya son las 2, ya le toca, no, sino que es gradual este alimento, ¿no? Dice Julio Nasser en su libro de neonatología, los pechos cumplen la función placentaria. Entonces hablamos de esta gestación externa. Antes se obtenía el alimento de la placenta, ahora se obtiene el alimento de los pechos de la mamá. Entonces es como esta prolongación placentaria. Así es que al nacer sigue alimentándose a libre demanda, ¿ok? Entonces por eso no hay que ponerles horarios. Hay que recordar, hay que entender cómo funciona el bebé dentro y fuera del útero. Entonces las variaciones son relativamente pequeñas, básicamente es lo mismo. La lactancia cumple 3 funciones específicas. Primero, es el sustituto del sistema inmunológico hasta que éste madura. Es bien importante. El segundo es el aspecto nutritivo. La lactancia, los primeros 6 meses, abarca absolutamente todo lo que un bebé necesita, incluso si este bebé vive en el desierto, si está el calorón horrible, si hace un frío horrible, siempre el bebé obtiene todo lo que necesita de la lactancia. Hay otro aspecto que es el aspecto de la nutrición afectiva. Esta nutrición afectiva te desarrolla un vínculo con tu hijo y el hijo contigo, y entonces también es un vínculo de comunicación. De ahí, emocionalmente es algo bien poderoso. Yo hago mucho hincapié en este dato de que el 14% de los niños en México son amamantados, porque esto implica que el 86% van a tener riesgo de no tener esta calidad de vínculo con su mamá. Hay formas de dar el biberón, como ya lo vimos en la entrevista con el doctor Terrero. No es lo mismo que le pongas un aparatito para que el bebé tome de ahí su biberón, a que lo estés aquí sosteniendo con el biberón y le estés acariciando su cabecita, dándole besitos.
no es la misma calidad de relación. También es una pérdida en la calidad del vínculo que tenemos con nuestros bebés. Se ha medido como las mamás, cuando segregamos la prolactina y todas las hormonas que intervienen en la creación de la leche, generamos estas hormonas del apego, y entonces es muy difícil que tú abandones a un bebé así. Es algo bien bioquímico, ¿no? Cuando tú cargas a tu bebé en un rebozo, en un fular, en un meitai, en todo esto, entonces te aseguras de que tu bebé reciba todas estas cosas. Asociamos que quienes cargan a su bebé es porque son pobres, porque no les alcanzó para la carriola. Y es bien interesante ver cómo ha sido la historia de la crianza, porque por ejemplo, en la época victoriana surgen las carriolas, ¿no? Pero hay que ver cómo era la época victoriana. Todo era separación del cuerpo de la mamá con su bebé, de sus hijos. No estaba como muy bien visto esto animalesco que tenemos todos, que es pues la parte de la sexualidad, la parte afectiva, ¿no? Todo lo corpóreo se restringió. Los niños indígenas que son sostenidos tienen más salud emocional que un niño que tiene la mejor cuna y el mejor cuarto. ¿Por qué? Porque necesitamos este contacto corporal por todo lo que ya te expliqué acerca de la gestación externa. No es algo que digo yo, es algo que puedes consultar en diferentes disciplinas, incluso la antropología, la psicología evolutiva, la psicología infantil, la neonatología, y entonces cada vez las neurociencias nos están arrojando más datos de qué importante es el estilo de crianza que es natural. Entonces hay que aprovechar esta etapa tan bonita en donde sí podemos llenarlos de besitos y de abrazos y estamos contribuyendo a su salud emocional y a su estabilidad. Yo me despido por ahora, pero espero que te haya gustado, que te haya servido la información y bueno, nos vemos la siguiente.